Esto es Cambio Radical. ¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a Cambio Radical. Mi nombre es Luis Aníbal Marroquín. Soy Ronnie Cardona. Y estamos con el propósito de hacer que ustedes tengan un mejor día cambiando su estilo de pensar, ¿verdad? Porque sabemos que si cambiamos la forma de pensar, cambiamos la forma de ver las cosas, ¿verdad? Entonces, bienvenidos nuevamente a este su programa Cambio Radical. Realmente estamos agradecidos con ustedes que nos sintonizan. Sabemos muy bien que estamos próximos a una fiesta de fútbol dentro de una hora, pero agradecemos a ustedes, las personas que aún nos sintonizan y que quieren aprender y saber más de la palabra del Señor, ¿verdad? Estamos en el mismo tema, hoy es jueves. Estamos en el mismo ¿verdad? tema. Y nos toca jueves de prédica. Jueves de prédica. ¿Verdad? Estamos en un mes muy importante, todavía seguimos en el mes de los padres. Seguimos celebrando a los padres. Y yo creo que los martes damos un tema, ¿verdad? Pero el jueves como que le terminamos de dar el toque, ¿verdad? Que falta. El martes tocamos unas cositas y como la gente nos dice, miren ustedes, el tema estuvo muy bueno, pero y si hablan de esto también complementando el tema sería bueno, y el jueves lo agarramos para poder complementar el tema que empezamos a tocar el martes, ¿verdad? Entonces, gracias por estar en sintonía nuevamente. Nos pueden contactar en cambioradical.info@gmail.com, perdón, ese es nuestro correo electrónico, cambioradical.info@gmail.com. Ahí usted nos puede escribir para lo que usted necesite, estamos a la orden. En Facebook nos puede encontrar en facebook.com/Cambio Radical TV Oficial. Ahí nosotros estamos actualizando información casi a diario. Y si usted se pierde este programa por este canal o por eocministerios.org, puede encontrarnos en YouTube, en nuestro canal de Cambio Radical TV. Ahí subimos casi toda la noche los videos, ¿verdad? Para que usted pueda volver a ver esa palabra que el Señor está trayendo, ¿verdad? Entonces, estamos aquí, el tema es los padres, ¿verdad? Los padres. Seguimos el tema con los padres, y hay mucho que hablar, hay mucho que aprender, ¿verdad? Pero antes de que vayamos a la prédica, yo quisiera leer una cita. Quisiera leer un versículo que me llamó mucho la atención y realmente a mí me ayudó bastante porque, como ustedes saben, la palabra de Dios es sencilla, es práctica. Como yo he escuchado a algunos predicadores, el evangelio no es difícil, ¿verdad? El evangelio no es algo muy complejo, no. Es algo sencillo, tedioso, es algo sencillo que si lo aplicamos en nuestra vida, funciona. Funciona porque lo hemos visto en nuestra vida también y en la vida de otros hombres de Dios. Entonces, en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 18, dice: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio, en este siglo hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque quiero tocar este tema de aprender de los demás. Si usted se quiere manejar de una manera buena y sabia en la vida, usted tiene que aprender de los demás. ¿Y por qué lo digo? Pues porque yo creo que más de alguna vez se han preguntado, ¿y qué puedo yo aprender de estos muchachos, verdad? Esos patados que salen aquí en la tele. ¿Cómo así que estos que no han vivido nada quieren venir? ¿Cómo quieren venir a enseñarme? Pero de eso quería hablar. ¿Cómo? Pues otra cita que me llamó la atención y en la que yo puedo responder está en Proverbios 30, que dice, Proverbios 30:24 dice, 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan sus comidas. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. Las arañas que atrapas con la mano y está en palacios de rey. O sea, el escritor de este proverbio halló sabiduría en animales, ¿verdad? En animalitos pequeños. Entonces, si él pudo hallar sabiduría en eso, miren, ¿cuánto más en nosotros, verdad? ¿Cuánto más en nosotros? Se trata de aprender uno de otro, ¿verdad? Porque para empezar nosotros Sí, somos personas que nos gusta aprender de otras personas. No crean que nosotros que agarramos la Biblia y de que de pronto ya no lo sabemos todo, o de pronto Dios nos revela todos sus libros.
Y no es así, o sea, muchas veces escuchamos a otras personas, muchas veces otras personas nos aconsejan, otras veces las personas dicen, mira, ¿sabes qué es lo que Dios quiere decir con este capítulo? Y uno pues escucha, va, y dice, pues tenés razón, ¿verdad? Tenés razón, Sí. eso yo no lo había visto y vos sí lo viste, o tú sí lo viste. Entonces es bueno aprender el uno del otro todo el tiempo, como decía Ronnie. Si Salomón pudo encontrar sabiduría en una hormiga, ¿verdad? Que no tiene raciocinio, como se diría en este tiempo, que no tiene razonamiento, un animalito que su cerebro no tiene para razonar, sino a puro instinto. Hay sabiduría en ese lugar. Así es. Hay sabiduría en una hormiguita que trabaja aún cuando tiene tiempo de trabajar, ¿verdad? O sea, y podemos encontrar sabiduría en muchas cosas, como puede encontrar sabiduría de otras personas que a lo mejor sean de menor edad o a lo mejor sean de menor categoría, pongámosle muy entre comillas categoría, pero pueden tener sabiduría que viene de lo alto, ¿verdad? Así es. ¿Y sabes dónde está la clave para poder ser sabio? Bueno, como había dicho Salomón le pidió sabiduría a Dios. Y dice en la Biblia de que ese hombre fue el más sabio. Y si fue el más sabio, aprendió hasta de los animales. Entonces tenemos que tomar el ejemplo de él. Pero la clave está en ser sencillo y humilde de corazón. Porque cuando usted, le voy a poner un ejemplo. Usted no toma agua por todo un día. Y peor con estos calores, ¿verdad? Que hay un gran calor. Pero usted no toma agua por todo un día. ¿Y qué tiene usted? Pues sed. Y llega alguien y le presenta un vaso con agua. Pero le dice, mire, esta agua es del grifo, no es pura. Aunque usted sea la persona más melindrosa y más llena de mañas del mundo, yo creo que usted se la va a tomar. Porque ahí no le importa nada. Ahí lo que usted tiene es sed. Entonces, si así fuéramos con la sabiduría, que no nos importa de quién venga. O sea... y tiene una aplicación muy especial seríamos sabios así. Sí, o sea, tiene una aplicación muy especial, porque no es de que no nos importe de dónde venga. O sea, claro, todos tenemos sabiduría, más de algo sabe uno que el otro no sabe, ¿verdad? Pero tenemos que tomar sabiduría del lugar de donde podamos tomar, ¿verdad? Porque si Salomón lo pudo hacer de una araña, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer de una persona? Claro, viendo también el fruto de las personas. También no vamos a tomar el consejo de alguien que tenga malos frutos. Y tomando en cuenta esto, las personas que han estado ahí junto con nosotros, o a lo mejor hay muchos que ya no están junto a ellos, pero dejaron un buen legado, que son los padres, sí, ¿verdad? Los padres. Tomar la sabiduría de esos señores, hablo de padre y madre, de los padres, tomar la sabiduría de esos señores y aplicarla en la vida de uno. ¿Por qué crees? Mira, cuando David le dijo a Salomón, hijo mío, escucha mi consejo, le dijo. Y mucha gente dice, no, es que es Dios diciéndole a Salomón que escuche el consejo de Dios. Y no es así. Es David diciéndole a Salomón que escuche el consejo de David. Escucha mi consejo para que tengas vida. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que David fue un hombre que fue conforme al corazón de Dios. Entonces él le dijo, mira, a mí me funcionó esto. Entonces escuchar lo que te voy a decir, ponerlo en práctica y te va a ir bien. Y de hecho le fue bien. Y de eso se trata el tema de hoy, para ver cómo el consejo de un padre puede hacerte que llegues a donde querés llegar o a donde tenés que llegar. Si te das cuenta, el reinado de Salomón fue más próspero que el de David. Fue ¿verdad? mucho más próspero Porque que David, miren, David vivió en su reinado con mucha guerra. Hasta su hijo se rebeló contra él y pasó muchos problemas. Pero Salomón, si usted lee este libro en Primera de Reyes, Salomón, su reinado fue lleno de paz, pacífico y muy próspero, más que el de su padre. Hizo amistad, ¿verdad? Y ustedes saben, en un proverbio dice, el que está bien con Dios, hasta sus enemigos están en paz con él. Ese proverbio fue escrito por Salomón. Entonces, porque Salomón vivía eso. Dice, en la Biblia está escrito que Salomón jamás tuvo guerra. E incluso los reyes que eran de otro reino, ¿verdad? Valga la redundancia, que estaban en paz con él. No le hacían guerra. ¿Por qué? Porque sabían que Dios estaba con Salomón, ¿verdad? Y sabían que era un rey muy sabio. Él manejaba todo con templanza, con dominio, y todo con gracia. O sea, no era hostil,
¿Por qué? Porque Dios así le mostró que debía hacer las cosas, ¿verdad? ¿Pero por qué? Por seguir el consejo de David, ¿verdad? Porque David lo que le aconseja es, mira, no te alejes de Dios. En ningún momento te alejes de Dios. Pues Salomón a lo mejor tal vez sí falló algunas veces, pero siempre se arrepintió y Dios siempre estuvo con él, ¿verdad? Entonces, no pierdan la sintonía de este su programa Cambio Radical. Recuérdense que nos pueden llamar a 79 48 93 12. Ahí abajo de su pantalla en este momento están los números 79 48 93 12. Al 64 64 anteponiendo la palabra TV nos puede escribir mensajes. Ahí estamos, queremos escucharlos, queremos hablar con usted. Nos pueden contactar en facebook.com Cambio Radical TV Oficial. Pueden seguirnos en la página. Regresamos después de este corte musical. Si llamaras otra vez sería distinto, no como la última vez. Ya no soy el mismo. Si llamaras otra vez yo te aseguro, mi cansado corazón quiere ser tuyo. Abriría sin dudar a ti la puerta, no te haría yo esperar. No tengo fuerzas, vuelve a llamar que listo estoy, vuelve a tocar mi corazón, ese jardín de intimidad que se marchita si no estás. Vuelve a llamar que listo estoy, quiero escuchar tu dulce voz. Será un secreto entre los dos, la intimidad entre tú y yo. Si buscaras otra vez mi compañía, tu amistad sería mi pan de cada día. Si llegaras otra vez hasta mi puerta, no tendrías que aguardar una respuesta. Saltaría mi corazón por tu presencia, no te haría yo esperar. No tengo fuerzas, vuelve a llamar que listo estoy, vuelve a tocar mi corazón, ese jardín de intimidad que se marchita si no estás. Vuelve a llamar que listo estoy, quiero escuchar tu dulce voz. Será un secreto entre los dos, la intimidad entre tú y yo. Vuelve a llamar que listo estoy, vuelve a tocar mi corazón, ese jardín de intimidad que se marchita si no estás. Vuelve a llamar que listo estoy, quiero escuchar tu dulce voz. Será un secreto entre los dos, la intimidad entre tú y yo. Vuelve a llamar, Señor.
Bueno, bienvenidos nuevamente entonces a su programa Cambio Radical. Como ya sabemos, hoy es jueves de prédica, vamos a estar hablando una palabra acerca de cómo honrar a los padres o por qué debemos honrar a nuestros padres, ¿verdad? Recuérdense que nos pueden llamar al 7948-9312, nuestro amigo Ronnie Cardona estará atendiendo las llamadas para que usted pueda hablar con él, si le quiere hacer una pregunta o si quiere decirnos algo, estamos para servirle, ¿verdad? También nos puede escribir al 6464, agarra su teléfono celular, marca el botoncito de mensajes, escribe 7474 en destinatario y escribe un mensaje, ¿verdad? Pone TV, hola, mucho gusto, gracias por pasar el programa Cambio Radical, ese es un ejemplo, ¿verdad? Entonces estamos para servirles y el tema de hoy, como estamos diciendo, se trata acerca de por qué honrar a nuestros padres. Recordemos que estamos en el mes del padre, ¿verdad? Siempre hacemos tanta bulla por celebrar a las mamás, ¿verdad? Y que Dios bendiga a las madres y todo, pero recordemos que los padres merecen honra también. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los padres son progenitores, los padres son los que generan la vida. Muchas veces creemos que una madre es la que nos cría y sí, a lo mejor sí es la mamá la que más vemos en la casa, a lo mejor es la mamá la que más vemos que está con nosotros en todo el tiempo, pero el padre es el que se encarga de darnos el sustento, ¿ya? Porque a lo mejor tu papá llega solo en la noche, o a lo mejor tu papá sale a trabajar por semanas, pero es para que tengas el sustento, y tal vez él no te diga te amo, o tal vez él no te diga te quiero, o tal vez él no te abrace tanto, pero con el hecho de salir a trabajar y darte el sustento que necesita tú y tu familia, es un gran te amo sin palabras, ¿verdad? Porque la Biblia misma dice que el que provee para su hogar, bueno, dice el que no provee, pero el que provee, si le cambiamos el negativo para el positivo, el que provee es porque cree en Dios. Entonces, tu papá hace un buen acto al momento de proveer, y a lo mejor tengas a un papá cariñoso, ¿verdad? Uno nunca sabe, o sea, puede que exista, tengas un papá cariñoso y qué bendición. Pero yo siento y creo que todos debemos corresponder a nuestros padres como ellos se lo merecen. Porque recordemos que ¿cuántos años tenemos o tuvimos los que ya no viven con sus padres de estar viviendo con ellos? 22, 23, 25, 18 algunos, 14 los más aventados. Pero ¿cuánto tiempo tuvimos de que ellos nos estuvieron dando de comer? Entonces yo creo que los padres merecen que nosotros honremos su ser, o sea, su persona, como aquellas personas que todo el tiempo estuvieron cerca de nosotros. Esas personas que nunca nos han abandonado, porque yo me acuerdo cuando era pequeño, te estoy hablando 8 o 9 años, que me dejaban unas tareas horribles. Bueno, que en esa edad todas las tareas son feas. Yo tengo un hermanito de 10 años ahorita que tiene sumas de 25 más 30 y dice que le están poniendo cosas que no son de edad, pero es normal en los niños. Entonces, pero yo me acuerdo de que me ponían tareas similares a esas, y cuando me daba la noche, y estoy hablando 9 de la noche, que es tardísimo para un niño, llegaba mi mamá y mi papá y me decía, va, yo te voy a ayudar a hacerlo, y empezábamos a ayudar los dos. Y después terminaba haciéndolo él solo, y yo bien dormido en el sillón, ¿verdad? Entonces así es el amor de los padres. Entonces el papá siempre va a estar ahí para ayudarte todo el tiempo, aunque sea una persona muy seria, aunque sea una persona muy enojada, tus papás jamás te van a abandonar. ¿Por qué? Porque te aman. Miren, de los papás nosotros conocemos el amor incondicional. Podemos tener al mejor papá del mundo. Yo creo que todos tenemos al mejor papá del mundo. En mi caso, yo tengo al mejor papá del mundo. Yo sé que tú también decís lo mismo, pero también tenemos que aprender a corresponder a ese padre que tenemos, porque les quiero dar un buen ejemplo. David, estábamos hablando hace momento con Ronnie, aquí que estábamos en la mesa, y estábamos hablando que David tuvo varios hijos, pero de los que más resaltaron en la historia son Salomón y Absalón. Pero solo quiero que se den cuenta de algo acá. Los dos resaltaron en la Biblia. O sea, de los dos se saben. Si usted les pregunto o alguien les pregunta el nombre de todos los hijos de David, a lo mejor alguien me los dice.
Pero y a otra persona tal vez solo me diga el nombre de David y Absalón. ¿Por qué? Porque son los dos que hicieron algo trascendente en la Biblia. Y no estoy hablando, miren, la trascendencia no es solo positiva, es a veces negativa. Salomón trascendió positivamente y Absalón trascendió negativamente. Hoy todo el mundo habla de lo malo que Absalón hizo y todo el mundo habla de la sabiduría que Salomón tuvo, ¿verdad? Entonces, si vamos rapidito, o voy a ir yo rapidito a Primera Reyes 11:42 para poder leer el pasaje que quiero leer. 11:41, Primera de Reyes 11:41. Dice, los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría están escritos en el libro de los hechos de Salomón. Los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años. Y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David y reinó en lugar de Roboam su hijo, ¿verdad? Otra parte de la Biblia dice que Salomón tuvo un reinado pacífico. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué no David era el padre de los dos, de Absalón y de Salomón? De Salomón se habla, si reinó 40 años, se mantuvo en paz, tuvo tranquilidad todo el tiempo y no se hizo bolas. O sea, Salomón nunca tuvo problemas con ningún rey. Es más, los reyes lo mandaban a felicitar, los reyes le mandaban a dejar presentes, los reyes le mandaban a dejar cosas todo el tiempo. ¿Por qué? Porque una vez David le dice, mira, yo me voy a morir. O sea, eso tenerlo por seguro, todos te llevamos ese camino. Y te recuerdo algo a ti también, tus padres algún día no van a estar. Y yo no te lo estoy diciendo y quiera Dios que tus padres sean eternos, ¿verdad? O sea, todos queremos que nuestros papás duren para siempre, pues, o sea, uno a veces dice, no, es que mi papá, pero ya cuando uno se pone a pensar en que le va a faltar un papá, yo creo que nadie quiere que su padre se muera. Por mucho que digas, no, es que ya no quiero estar cerca de mi papá, no, cuando pensás de que tu papá o tu mamá no va a estar, créeme lo que tu pensamiento cambia, porque te das cuenta que necesitas del amor de ellos, ¿verdad? Entonces, David tenía muy presente de que iba a morir y quería hacérselo presente a su hijo Salomón y le dijo, mira Salomón, yo sí me voy a morir. O sea, todos llevamos ese camino y necesito que hagas algo, necesito que nunca te apartes de Dios, ¿verdad? Necesito que siempre seas un varón esforzado. Necesito que hagas lo correcto y lo justo delante de los ojos de Dios y delante de los ojos de los hombres. Haz lo justo y lo correcto todo el tiempo. Y también necesito que te comportes varonilmente. ¿Cómo así? Varonilmente, como hombre, no como macho. Sí, porque tenemos un mal concepto de que ser macho es querer dominar y agarrar con cadena y todo y que no se vaya la mujer, que los hijos hacen caso porque aquí yo mando. No, eso no es ser hombre, eso es ser macho. Ser hombre es ser un líder, es proveer, es ser buen líder, es hacer las cosas como Dios manda que sea, ser hombre de una sola mujer, amar a los hijos, eso es ser hombre, ¿verdad? Entonces, sé hombre. Y Salomón sigue al menos el consejo de estar cerca de Dios todo el tiempo. Tanto así que Dios se le revela, Dios se le aparece y dice, mira David, yo estoy complacido con lo que has hecho porque David acababa de hacer ofrendas y pedime lo que querás. Eso es Salomón, perdón. Dios se le aparece a Salomón. Y solo hacete esta idea. ¿Cuántas veces decimos, es que Dios me habló? Es que Dios, yo oigo a Dios, yo he escuchado a Dios, Dios se me presentó en un sueño, Dios se me... Y a lo mejor es cierto, pero a Salomón se le presenta a Dios y le dice, pedime lo que querás. Ponete en el lugar de Salomón. ¿Qué se sentirá tener al Dios, al creador del universo, al rey de reyes, al señor de señores, delante de ti que te diga lo que querás, mijo? Lo que querás. Mira, en este momento me podés pedir la tierra entera que yo te la doy. Pero viene Salomón y le dice, mira, dame sabiduría para gobernar justamente entre tu pueblo. Ahora pónganse a pensar en eso. Salomón pidió sabiduría, ¿por qué? Pónganse a pensar, ¿qué fue lo que David le pidió a Salomón?
sé justo, sé íntegro, ¿sí? Comportate varonilmente. Y Salomón sabía de que si Dios le daba sabiduría a él directamente del cielo, él iba a poder ser justo. Y iba a honrar a Dios, pero también iba a honrar la memoria de su padre. Entonces la decisión de Salomón tuvo que haber sido influida por David. No sé si me estoy dando a entender. Cuando uno decide que el padre influya en uno, porque los papás siempre dan buenos consejos, aunque uno no los comprenda en este momento, ¿verdad? Te dice tu papá, no hagas eso, hazlo de esta manera. Uno quiere hacerlo de la otra manera, pero lo mejor es hacerlo como el papá está diciendo que se haga. ¿Por qué? Porque ellos son más sabios. Entonces, la decisión de Salomón tuvo que ser influida por David. Cuando Dios se le aparece y le dice, dame, y uno está como queriendo decir, dame carros, dame casas, dame poder, dame dinero, entregame todo el mundo, quiero ser el gobernador mundial, y uno lo quiere decir, pero cuando te recordás que debes honrar la memoria de tu padre, y me imagino yo, esta es una especulación mía, ¿verdad? No lo conviertan en doctrina ni en teología, esta es una especulación mía. Me imagino Salomón dijo, mi papá me dijo que fuera justo, dame sabiduría, Dios, ¿ah? Dame sabiduría, porque siendo sabio yo voy a poder tener justicia para todo el mundo. Y dice la palabra que Dios le dio sabiduría como a nadie se le ha dado en esta tierra. Incluso está escrito, nunca más se va a levantar uno como tú. Así dice la palabra. O sea, Salomón fue el único que pudo alcanzar el nivel de sabiduría que él tuvo, porque Dios se lo dio. Ahora bien, también dice, y el resto de cosas que no me pediste, también te las voy a dar. O sea, que cuando honramos la memoria de nuestros padres, cuando honramos una decisión o un consejo de nuestros padres, esa honra que le estamos dando a nuestros padres, Dios la ve. ¿Por qué creen que está escrito en el 5º mandamiento, honra a tus padres o a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas largos días en esta tierra que Jehová tu Dios te da? Ahora bien, acoplémoslo a eso que está pasando con Salomón en este momento. Le dice, bueno, yo voy a honrar a mi papá porque él me pidió que yo fuera justo, que fuera íntegro. Entonces Dios me está diciendo en este momento que yo puedo pedirle lo que sea. Yo le pido sabiduría porque mi papá eso me dijo que pidiera. Y Dios dice, wow, un momento, me pidió sabiduría en vez de pedirme poder. Y como Dios todo lo sabe, Él dice, y lo pidió porque su padre David se lo dijo. Está honrando su memoria, está honrando lo que él le dijo, el consejo que le dio. Salomón, ¿sabes algo? Te voy a dar sabiduría, pero no solo te voy a dar sabiduría, te voy a dar riqueza, te voy a dar poder, y todos tus enemigos van a estar en paz contigo. ¿Por qué? Por honrar el consejo de un padre. Entonces, si nosotros queremos tener lo que queremos tener en esta tierra, lo primero que tenemos que empezar a hacer es honrar el consejo de un padre, ¿ya? Nos vamos rapidito a Proverbios para que se den cuenta de lo que estoy diciendo. Decíamos la vez pasada que honrar el consejo de un padre es lo mejor. Dice, el hijo sabio alegra al padre, Proverbios 10, pero el necio es tristeza de su madre. Ahora bien, ¿por qué primero dice padre y por qué después dice madre? El hijo sabio alegra al padre. O sea, cuando tú actúas